Hola queridos amigos, espero se encuentren muy bien ahí en donde estén viendo este video. Mi nombre es José Marchán, soy técnico superior en sonido de la Universidad Santo Tomás y es para mí un privilegio poder estar compartiendo contenidos de audio relacionados a nuestras iglesias. Ya vamos a estar hablando en este video acerca de cómo poder optimizar nuestros sistemas de audio, algunas diferencias y algunos tips que nos van a ayudar para poder resolver ciertos problemas que muchas veces nos pueden generar una que otra complicación. Así que vamos a eso. Vamos a dividir este video en tres partes y la primera parte vamos a estar hablando acerca de algunos equipos que nosotros normalmente estamos utilizando y que muchas veces no sabemos si es el correcto, si se está utilizando de buena o mala manera. Principalmente nosotros contamos con tres elementos en nuestra cadena electroacústica, vamos a llamar así a todo nuestro sistema de audio dentro de una iglesia. Vamos a tener la consola de audio o el Power Mixer como tal. Y también vamos a tener, obviamente, nuestros altavoces, nuestros parlantes, cajas, como normalmente se suele llamar. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener la microfonía. Los micrófonos que van a estar utilizando los maestros de ceremonia, las personas que van a cantar, quizás los músicos que van a estar interpretando alguna melodía, nos puede ayudar más o menos dependiendo si la elegimos correctamente para la fuente que está emitiendo sonido. Dentro de la microfonía, nosotros tenemos principalmente dos subgrupos muy grandes, que son los micrófonos de tipo condensador, como el que estamos utilizando para este video, el cual utiliza un voltaje que se le otorga a través del cable de audio, ¿ya? El llamado Phantom Power. Bien, estos micrófonos suelen ser utilizados principalmente en estudios de grabación o por ahí llamados también micrófonos de ambiente, porque tienden a ser mucho más sensibles que los micrófonos que utilizamos normalmente. ¿Es correcto usarlos en sonido en vivo? Sí, pero hay que saber bien en qué momento y en qué lugar, porque pueden ser un problema, sobre todo por la sensibilidad y lo delicados que son estos micrófonos. Por lo general, nosotros estamos utilizando estos dos, tipo dinámico los dos. Este micrófono de acá, que funciona a través de un cable de señal, y este otro de acá que es inalámbrico. Dentro de los micrófonos inalámbricos también vamos a encontrar otras variantes como los famosos lavalier o los micrófonos de cintillo, que funcionan de una manera bastante similar, por lo menos en este tipo de categoría de micrófonos. La gran ventaja obviamente es la comodidad de no contar con un cable, pero algunas desventajas por ahí puede ser que si se descargan no se pueden utilizar. Y otra cosa muy importante es que muchas veces este tipo de micrófonos funcionan en una frecuencia muy similar. Entonces si yo compro dos o más tipos de este mismo micrófono, es posible que esta señal se empiece a mezclar entre los decodificadores o los receptores de la señal del micrófono. Así que por ahí hay que tener un poco de ojo en cuanto a cuando adquirimos este tipo de micrófonos. Pero el más común es este, el cual va a ser utilizado a través de un cable que nosotros comúnmente llamamos Canon, el cual de manera técnica se llama XLR. Bien, va con este cable y este tipo de conector de 3 puntas. Dentro de los cables más utilizados vamos a tener este que estábamos viendo recién, el XLR, y también estos cables de señal que son los famosos plug o jack o cables TS, que son conector de este tipo. Ya, estos nos van a servir principalmente para instrumentos, también para conectar algún receptor de un micrófono inalámbrico y en varios casos también nos sirven para conectar la señal que va desde nuestra mezcladora, nuestra mesa de sonido, hacia nuestros parlantes. Otra forma de utilizar también este tipo de cables es para instrumentos. Sería de esta manera. Nosotros utilizamos este cable, el cual va hacia nuestro instrumento, y una manera correcta de poder hacer llegar la señal a nuestra mezcladora sería a través de estos aparatitos que son las famosas cajas directas. Esto es lo que hace principalmente es convertir la señal que viene de nuestro instrumento y transformarlas a una señal mucho más limpia, mucho más balanceada a través de este cable. Esto entonces va a ir entre medio de estos otros dos y nos va a dar una señal mucho más potente y mucho más clara en nuestros instrumentos. Además de proteger nuestro sistema de audio, nuestra consola que estemos utilizando en el lugar. Otro cable bastante utilizado, ¿cierto? Es este cable Y, el cual va de un formato RCA a un formato plug de 3,5 estéreo. Nos sirve principalmente para hacer ingresar la señal de música a nuestra consola para poder colocar música, ya sea pistas de los que van a cantar o los himnos que se van a utilizar en la reunión. Bien, vamos a hablar un poco acerca de las consolas también.
Todas las consolas principalmente tienen las mismas partes, algunas tienen diferencias, pero principalmente nosotros tenemos una sección de entrada en todos nuestros canales, en donde vamos a conectar obviamente nuestro micrófono o nuestro instrumento, y posteriormente vamos a tener una perillita ahí que va a estar con el nombre de Gain. En algunos casos se llama Trim, pero el principal utilizado es Gain, la que nos va a dar la posibilidad de hacer ingresar más o menos señal por nuestro cable. Bien, entonces vamos a figurarlo como que fuese una llave de paso. La llave de paso que va a dejar entrar más o menos señal a través del cable que está ingresando a nuestro canal. Posterior a eso, tenemos una sección de ecualización. La mayoría viene con 3 subsecciones, 3 perillas para el ecualizador. En algunos casos solamente son 2. Y en consolas análogas que no sean de tipo digital, que no se puedan ahí rutear, ¿cierto? Podemos encontrar hasta 5 o más perillas para la ecualización de cada canal. Nos vamos a enfocar principalmente en estas consolas análogas porque hoy en día es lo que más se está utilizando en las iglesias. Las consolas digitales, si bien son una gran alternativa para el sonido en vivo, tienden a ser mucho más costosas que un sistema análogo y por tanto por ahí puede que sea un poco menos accesible. Pero en la sección de ecualización de consolas digitales es básicamente lo mismo, solo que tenemos más secciones en donde nosotros podemos tener aún todavía más comodidad al momento de utilizarlas y nos puede ayudar bastante en ahorrar tiempo porque por ahí pueden también guardarse algunos cambios y nosotros los podemos tener de manera ya predeterminada en caso de que necesitemos usarlo. Bajo esta sección de ecualización, muchas consolas tienen la sección de auxiliares o monitores, que es una perilla que nos sirve como un desvío de la señal o una copia de la señal más bien, la cual se puede enviar a distintas otras fuentes o distintos otros parlantes. Por ejemplo, los parlantes que nosotros utilizamos como retornos. Por lo general van en el piso y sirven para que el que está hablando adelante o el que está interpretando la música adelante pueda escuchar la referencia de lo que está sonando. Esta sección puede ser un poco más compleja de utilizar, pero nos sirve bastante cuando queremos realizar monitoreo hacia la persona que está dirigiendo la reunión o los músicos que están interpretando la melodía. Y posterior a esta sección vamos a encontrar principalmente la perilla de paneo o panning y puede que en muchas consolas también encontremos un botón de encendido, apagado o mute del canal que nos va a permitir poder cortar la señal de manera inmediata en cuanto estemos presionando ese botón. El paneo principalmente lo que hace es mover la señal. Nosotros podemos porcentualmente mover la señal hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y eso nos permite generar mezclas que vayan a darle un poco más de espacialidad a lo que se está utilizando. Es principalmente usado cuando tenemos más instrumentos. Por ejemplo, podemos en algún caso tener una batería y las piezas de la batería las podemos panear, mover hacia un lado o al otro para que se escuche de manera un poco más grande. Y al centro siempre vamos a dejar la base de la música. Si tuviésemos música en vivo, podríamos dejar lo que es bombo, caja, que es el ritmo, más la base de un bajo al medio y las demás piezas las podemos ir acomodando, ya sea las voces, las guitarras o lo que nosotros deseemos mover hacia un lado y al otro, siempre cuidando de que sea de manera juiciosa, o sea, para darle un poco más de sentido y espacialidad, orden a nuestra mezcla, pero sin que se pierda, ¿cierto?, la señal propiamente tal en un lado o en otro. Y al final tenemos el famoso fader, que es este riel que va hacia arriba y hacia abajo, el cual nosotros debemos utilizar como nivel de salida. Hablamos al principio que el gain es el nivel de entrada y al final tenemos el nivel de salida. Entonces aquí va un tip súper importante en donde nosotros deberíamos utilizar siempre el fader como primera opción antes de usar nuestro gain. ¿Por qué? Porque el gain hablábamos de que es la señal de entrada. Por tanto, da un poco más de sensibilidad a nuestra fuente y eso nos puede generar varios problemas, sobre todo de retroalimentación o los famosos acoples. Entonces vamos a utilizar primero nuestro fader hasta que estemos en 0 decibeles, ahí está marcado en la consola 0 dB. Y si nos falta señal para no forzar el fader, vamos a abrir suavemente el gain hasta donde nosotros consideremos que es lo correcto y lo que necesitamos. De esta manera estamos optimizando nuestro equipo, no estamos forzando la salida ni tampoco estamos utilizando de más lo que es la entrada. Nos vamos a ahorrar un montón de problemas con eso. Bien, pasando a la parte 2 de este video, vamos a hablar acerca de la compatibilidad y cómo poder conectar y hacer funcionar de buena forma nuestros equipos entre sí. Hay que saber que si estamos utilizando cajas o parlantes que son de uso activo,
nosotros podemos utilizar una consola pasiva sin que tenga power y va a funcionar todo bien. ¿Dónde está el problema? Que si estamos utilizando un power mixer no podemos salir de power y entrar a una caja activa porque va a ser demasiado el voltaje y por ahí podemos generar algún problema grave en cuanto al circuito de nuestro equipo. Así también al revés, si nosotros estamos utilizando una consola que no tiene power, no podemos pretender alimentar cajas que no sean de tipo activa. Si son de tipo pasiva, el mixer va a tratar de mandar la señal, poca señal que tiene por no utilizar power interno, y lo más probable es que la consola no resista esa presión de voltaje. Bien, entonces compatible sería consola únicamente mixer con parlantes activos y una consola power mixer o con un power por separado para parlantes pasivos. Es importante que en el encendido de nuestra cadena siempre encendamos primero el mixer y posteriormente los parlantes. Imagínense ustedes que si encendemos el parlante y después encendemos la consola, el ruido que genera la consola de corriente se va a escuchar muy fuerte en los parlantes y podemos generar ahí también algún daño importante. Así que acuérdense siempre encender primero la consola y posteriormente los parlantes, sobre todo si son de uso activo. Posterior a eso conectamos la microfonía que vayamos a necesitar. Es importante tenerla ordenada, si es posible poder numerar o marcar con algunas cintas de colores los micrófonos que vamos a estar utilizando. Nos va a ahorrar un montón de trabajo cuando tengamos que mover al maestro de ceremonia 1, al maestro de ceremonia 2. O, por ejemplo, si tuviésemos música de cuarteto, que se da mucho en las iglesias, tener muy bien identificado quiénes son el bajo, el barítono, el segundo tenor y el primer tenor, para que no generemos un problema cuando queramos compensar nuestra mezcla. Si queremos subirle al bajo para que se escuche más parejo con los demás y no tenemos idea cuál es el bajo, y vamos a estar subiendo tal vez al segundo tenor y se nos va a generar un problema. Entonces es importante que tengamos orden de nuestros micrófonos también. Y recordar también que si estamos utilizando un computador, un notebook o lo que necesitemos para transmitir pistas de audio y todo, es importante que también tengamos un orden dentro de nuestro computador para que el sonido no salga fuerte de golpe y siempre mantener los faders abajo. Si no tenemos mute, sobre todo, si no tenemos como encender y apagar el canal, es importante que los faders siempre los mantengamos abajo para que en caso de que algo pase por el computador de manera errónea, no se vaya a escuchar en la reunión que se esté llevando a cabo y eso puede generar distracciones o algún problema para quien esté adelante en el momento. Bien, y como tercera parte de este video vamos a dar algunos tips. Un tip muy importante es acerca de la ecualización. Nosotros por lo general en las iglesias estamos controlando voces. Las voces son muy dinámicas y va a variar mucho una voz de otra. Ya tenemos un campo muy diferente de trabajo, entonces tenemos que considerar que nuestro oído para todo esto está trabajando en un rango de frecuencias de 20 Hz a 20.000 Hz. Para que sea sencillo de entender esta parte, esto es el rango que nosotros escuchamos desde lo más grave hacia lo más agudo. Y dentro de esto las voces se mueven, los instrumentos se mueven en distintas frecuencias dentro de este gran espacio. Entonces es importante que sepamos o estudiemos un poquito en qué frecuencias se mueve la voz para que nosotros podamos ecualizar de buena forma. Principalmente el ecualizador hay que utilizarlo para quitar cosas que nos molestan, no al revés. Las perillas del ecualizador deben estar en el centro en consolas análogas y en las consolas digitales siempre van a partir desde cero con los encoders, que son estas perillitas que van girando infinitamente. Entonces la manera correcta de utilizar las perillas de ecualización que van desde agudo, medio y grave es primero idealmente cortar los graves donde se van a marcar las letras P, las letras T. Todo eso que se escucha como un golpe en el micrófono podemos cortarlo con la perilla del grave. De ahí nos vamos a ahorrar toda esa molestia de repente que el micrófono se escucha muy tapado. Cuando hay personas que utilizan el micrófono muy cerca también, esta perilla del control de graves nos va a servir para cortar esa señal que nos está molestando. Cuando la persona tiene muchos agudos o es una voz muy aguda, sobre todo cuando se está utilizando una melodía femenina, soprano, es posible, muy posible que tengamos que tener un control especial en las perillas de los agudos. Esto también se va a dar en caso de que la persona que está hablando con el micrófono se acerque demasiado hacia los parlantes. Es ahí donde ocurren los acoples o las retroalimentaciones de señal y estos ruidos súper fuertes que a nosotros nos dejan sordos con lo estridente que es. Entonces, en ese caso, nosotros con la perilla del agudo podemos tener un control mucho más
efectivo para no tener este tipo de inconvenientes. Y de ahí va a depender la combinación que nosotros queramos utilizar dependiendo de la persona que está hablando. También la perilla de los agudos nos puede servir para quitar las letras S cuando se escucha muy marcado, y así que se pueda entender y no distraiga cómo se escucha y que podamos prestar atención realmente a lo que se está hablando, que es lo importante. Todo esto del sonido tiene mucho que ver con que las personas que están disfrutando de esta reunión no se den cuenta si hay un buen o mal sonido. Si nosotros pasamos desapercibidos es porque estamos haciendo un buen trabajo. Cuando nosotros no tenemos buen control de lo que estamos haciendo con los equipos, se nota y distrae, y no es la idea. Entonces es importante que siempre busquemos información y estemos capacitándonos para que podamos hacer este trabajo como corresponde de una manera profesional. Otro tips importante es también poder conocer la estructura de nuestro programa. Cuáles van a ser las pistas, cuáles van a ser los himnos, quiénes van a cantar, quiénes van a hablar, para nosotros tener una idea general de cómo se va a ir dando nuestro programa. Eso es muy importante. Ojalá poder tener todas las partes y todas las pistas, todo lo que necesitemos antes de que empiece la reunión, para que no tengamos que improvisar y que no hayan estos tiempos de demora, ¿cierto? En donde puede haber algún error y empieza a haber un murmullo inconsciente, ¿cierto? En donde más de alguna persona va a darse vuelta a mirar quién es el que está en el sonido y vamos a sentir esa presión que no le ayuda a nadie. Idealmente tener el bosquejo, el programa cronológicamente ordenado para nosotros ir ya proyectando lo que tenemos que hacer, buscar la pista que necesitemos, ordenar los micrófonos que vayan a ser necesarios para la parte que viene, si se va a presentar un coro, si se va a presentar un cuarteto, si va a haber un dúo cantando, tener idealmente todo listo y preparado antes para que cuando vayamos en el transcurso de la reunión nosotros tengamos el control en todo momento y no nos encontremos con sorpresas, que es bastante común que ocurra, pero si no tenemos un entrenamiento previo o una expertise en el manejo rápido de estos equipos, podemos generar algún problema que nos va a dar algún dolor de cabeza más tarde. Bien, y como último punto, recordar que todo esto se hace con un propósito mucho más grande que nosotros. Esto no es para que nosotros nos mostremos con que estamos a cargo de la microfonía y el audio, sino que para que las personas que están en nuestras reuniones puedan poner atención en lo que el predicador está hablando, en lo que la gente o los cantantes están transmitiendo a través de su música. Por eso es muy importante que el sonido que nosotros podamos manejar sea lo más transparente posible para que ese mensaje hermoso pueda llegar a los corazones de las personas que lo estén escuchando. Bien, así que muy agradecido de este espacio que se me ha podido dar. Espero que de algo les haya servido este video con estos consejos, ¿cierto? Y esperamos poder generar más instancias en donde podamos hablar acerca de audio, hablar acerca de música, que es un tema tan lindo que a muchos de nosotros nos apasiona y que es muy importante que podamos desarrollar a pesar de que no estemos relacionados directamente con el medio. Obviamente lo podemos hacer de una gran forma, sobre todo si es para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo video.